Silvia es actualmente profesora retirada como profesora titular de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Arquitectura. Es una integrante informal de este grupo de estudios sobre historia urbana desde hace muchas décadas. Le agradecemos que haya podido participar, aunque sea de manera virtual. El trabajo de ella se titula Una historia en tres escalas, la Confederación, las ciudades y las arquitecturas. Dale, Silvia. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, se ve Compartí, bien. ¿se ve? Bueno. Sí. Bueno, como uno no los ve, vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero pensá que no te vemos, Graciela, o sea que intervení hablando, si me paso, cosa que es habitual en mí. Lo que yo voy a trabajar hoy es un tema que Graciela me propuso y que tiene que ver quiero aclarar que hay entre la diapositiva 2 y la 3 tarda un montón y no sé por qué. Pero pensar en esta cuestión de una historia en tres escalas, de un proyecto de Estado-Nación, que es la Confederación Argentina, de las ciudades y las arquitecturas, aunque en realidad es un proyecto a 4 escalas, porque también incluye la escala internacional, o sea, la escala del Estado-Nación, la escala de las ciudades, del territorio y de las relaciones internacionales y las arquitecturas. Graciela fue jurado de mi tesis, que es una tesis de casi fin de carrera, y que tenía que ver con esto, ¿no? Con los espacios de poder para la Confederación Argentina, que es una tesis realizada en 2017 y que, bueno, solamente esta línea hice un artículo para una revista y una ponencia corta. Me parecía, sobre todo después de la ponencia de hace 2 años de Malena y Graciela sobre el tema de escalas y de una charla que dio Alicia, que volver sobre este tema, sobre un trabajo práctico, una práctica de investigación que me permitía reflexionar a las escalas, podía ser un aporte para poder trabajar juntos. Pero bueno, dado que es un encuentro internacional, voy a tener que hacer alguna aclaración de cómo se construyó esta cuestión del Estado-Nación de la Confederación Argentina. En el momento en que cae Fernando VII en estas tierras del Plata, el dilema fue en quién retrotraía la soberanía. Y terminaron los hombres de Mayo definiendo que la soberanía retrotraía a los pueblos, pero los pueblos se entendían fundamentalmente como soberanías de ciudad. Como sabemos, la ciudad había sido la herramienta de conquista y colonización de España en América, pero fueron esas ciudades, esos cabildos que extendieron sus límites, los que se constituyeron en provincias-estado. Entre 1810 y 1852 podemos hablar en términos reales de un formato de confederación, una serie de estados independientes que delegan en uno su representación internacional, pero al mismo tiempo el que tiene la aduana, el control de la aduana. Esto se delegó en ese espacio de tiempo entre el 10 y el 52 en la ciudad provincia de Buenos Aires. Pero todo este periodo estuvo sujeto a acuerdos, pero fundamentalmente a lucha armada. En 1852, Urquiza, que era un estanciero militar, un caudillo, eh, gana la batalla de Caseros y desde 1852 a 1861 se genera el proyecto de la Confederación Argentina, un proyecto de Estado-Nación, que si bien se llama la Confederación Argentina, es un proyecto de federación, en donde se promulga una constitución, existe un congreso y Urquiza es nombrado el primer presidente, primero provisional y luego constitucional del Estado argentino ahora, ¿no? Eh, para producir esto que termina de producirse recién, después de la batalla, en 1861 la provincia de Buenos Aires gana otra batalla a través de Mitre, y entre el 61 y fines del 90 se va a terminar de armar
este esquema, la República Argentina, que con algunas modificaciones constitucionales en la década del 60 y con la Declaratoria de Buenos Aires como capital de la nación, se va a dar. Pero al mismo tiempo que se proyectan estos espacios en diferentes escalas, lo que vamos a tener también es una serie de dar forma, imágenes para dar forma, para imaginar, pero para también propagandizar este nuevo Estado. Y acá es donde cuesta aparecer. Bueno, yo ponía 2 fechas, el 61 y el 59. Mi tesis trabaja entre el 52 y el 59 porque la idea era construir un Estado sin Buenos Aires, porque se había autoescindido. Acá aparece un problema historiográfico porque así como se habían escindido la banda oriental, que después fue Uruguay, o el Alto Perú, que después fue Bolivia, no se resignan las provincias confederadas a perder al Estado de Buenos Aires. Este proyecto se hace sobre esta base geográfica natural, articulada fundamentalmente en base a un sistema de ríos, que ahora después en la siguiente diapositiva vamos a ver de qué estamos hablando, sobre un sistema de ciudades-provincias fundado en la colonia, pero donde se pretende generar este nuevo Estado-nación. Un Estado que en el decir de la época, bajo la imagen de un Estado como imagen antropomórfica, ha perdido la cabeza, o sea, su capital, su puerto, el lugar de residencia de la élite intelectual y también profesional. La propuesta que se elabora tanto desde los debates institucionales como de ciertos discursos, como la que lleva adelante el propio Urquiza, o sea, la que gana en estas tensiones, es de desdoblar los centros y diseminar el poder. Esto no es nuevo, la idea de la capital y la idea del puerto es un debate internacional. Pensemos en Moscú, San Petersburgo, Nueva York, Washington. Desde lo político se define nombrar a una capital de las provincias hermanas frente a esta idea de la pérdida de la cabeza, ¿no? Hijas del virreinato del Perú. Y desde lo económico se piensa en esta idea del puerto, los puertos, pensando que esta federación va a estar relacionada a un sistema extractivo de base capitalista para el mercado internacional. Y lo que se eligen son 2 aldeas, no estas viejas ciudades capitales. De alguna manera, para no romper el equilibrio de las provincias hermanas y remarcar estas 2 aldeas que se eligen, son Paraná y Rosario, cada una de ellas en una margen opuesta del río Paraná, y Rosario había nacido como un recodo en el camino, fuera del control español, armada sin un plano previo, y Paraná en realidad era la banda sobre el otro lado del Paraná de la ciudad de Santa Fe y que se había erigido en provincia y capital provincial recién después de Mayo, de los sucesos de Mayo. Pensar Rosario implicaba a la vez pensar caminos, ferrocarril, fronteras, porque al caerse el sistema colonial también lo que se había caído en definitiva era el sistema general, incluso habían retrotraído las fronteras. Pero esto se articula con otro espacio, que es el espacio del propio Urquiza, que como decía, era un caudillo, que se va convirtiendo en estos años en un proceso personal, en presidente constitucional, o sea, en un soberano, pero al mismo tiempo en un empresario moderno. Y para eso él genera un espacio que tiene que ver con su estancia, que tiene que ver con un saladero y que tiene que ver con un pequeño poblado en donde se realizan unas intervenciones y lo constituyen un dilatado espacio del propio Urquiza. Pero esto se hacía en un problema que tenía que ver con ausencia de técnicos, ¿no? Y bueno, lo que vamos a encontrar es 2 arquitectos, Danuccio, que no era arquitecto, después si quieren hablamos de qué se trata, que había estado en el sitio de Montevideo y que se traslada a la capital para ofrecerse como el arquitecto de la capital, que va a ser quien va a construir todos los edificios del Estado, y Fossati, que se había formado en Brera, pero como grabador,
y que estaba también entre Buenos Aires y Montevideo trabajando, y que es ofrecido a Urquiza como aquel que había podido hacer el sultán, un palacio de un sultán. Bueno, en cambio en Rosario no preocupan las arquitecturas, sino lo que preocupa es regularizar la traza, construir el ferrocarril, rectificar los caminos y construir una ciudad que se va a variar rápidamente. Lo primero que hacemos es pensar esta idea del territorio de la Cuenca del Plata. Voy a marcar rápidamente. Decía, no sé si se ve el cursor, este es el río Paraná y el río Uruguay. Urquiza se va a localizar en esta margen del Uruguay. Esta es la ciudad de Paraná, y Rosario va a ser la que vincula sobre este sistema colonial que veíamos anteriormente. Pero quería traer un caso pequeño para explicar esta articulación de escalas, ¿no? Como decía Fossati, Danuccio, vivieron en la ciudad sitiada y en la ciudad sitiadora de Montevideo. Esto se produce durante la Guerra Grande, de la cual también participa Urquiza. Y yo creo que, bueno, lo que hipotizaba, sí, bueno, esto, ¿no? Las imágenes, la construcción de Estado y las fechas de las que hablaba. Esto era lo de la tesis, esta es la que corre lenta, ahí viene, y esto era un poco lo que hablábamos recién, el construir un Estado, la confederación, lo de perdido la cabeza, el desdoblar los centros, bueno, la capital, el puerto, y la idea de las dos aldeas, el espacio de Urquiza y bueno, los temas de las intervenciones de los profesionales. Bueno, ahora sí, Marco, el río Paraná como estructurador y el río Uruguay que desembocan en el río de la Plata. Esta es la localización de Buenos Aires, digo, para aquellos que... Rosario sobre esta banda del Paraná, articulándolo con todo este espacio. Paraná de este lado de la otra banda del río. Esta es la provincia de Entre Ríos y este es el espacio privado de Urquiza con sus puertos privados sobre el río Uruguay y sobre esta estructura territorial. Bueno, ahora sí estamos en Montevideo, lo de la ciudad sitiada, ¿no? En la década de 1840 se produce, y cuando se construye la ciudad sitiadora, que se hace en relación a este arco, ¿no? Esta es la vieja Montevideo, y el puerto del buceo, el Villa Restauración, donde se localizan los poderes del Estado, el Cerrito con la parte militar y el límite en el Paso Molino. Entonces, de alguna manera, lo que pensaba en su momento, y que ahora llevándolo al tema de escalas, es como esto que vieron de una ciudad extendida donde el poder está diseminado, podía trasladarse de alguna manera también al espacio territorial. Como decíamos, esto se articula con una serie de debates desde la pluma, fundamentalmente en la figura de Alberdi, tan de moda hoy, tan denostado, pobre. Yo soy alberdiana de la primera hora. Y Domingo Faustino Sarmiento, que desde el exilio en sus cartas quillotanas de alguna manera debaten sobre estas cuestiones. Y en la figura de Urquiza y de todos los hombres que construyeron finalmente la Confederación, ¿no? Me parece que usé una un poquito más vieja ahora, en vez de la que estaba usando. Bueno, la voy a pasar más rápido. Decíamos, cuando nosotros pensamos en esto de construir la capital, decíamos que se resisten a una capital fija. Hay grandes debates sobre cuál debe ser la capital, incluso se postula a la ciudad de Córdoba, a la aldea del Rosario, y termina siendo Paraná, que se piensa como transitoria y potencialmente efímera. Bueno, este es un dibujo de Goering o de Barmeister, donde, bueno, allá atrás vemos, pero que es una pequeña traza, y la única intervención urbana que se produce en esta aldea es el mejoramiento de este camino,
que la va a unir con su puerto. De alguna manera, esta construcción, que parece una intervención menor, tiene un efecto significativo, porque esa vía de entrada, a la manera del Corso Sempione, podríamos decir, es aquello que va a poder articular de alguna manera la entrada a la ciudad capital, a esta ciudad capital que se está construyendo en esta aldea y que tiene que ver con el ingreso de los empresarios internacionales, el ingreso de los propios diputados, el ingreso de los cónsules. Y esta es la arquitectura que se va a producir, una arquitectura sin un carácter arquitectónico apropiado para pensarla en siglo XIX, ¿no? Bueno, la Casa de Gobierno, diputados, senadores, y la Casa Privada de Urquiza. Bueno, esto la paso. Pero también una serie de arquitecturas efímeras que tienen que ver con la tradición local de las fiestas públicas y que tienen que ver con la presencia del Estado. Esto lo voy a pasar rápido porque eran algunas cosas que no tenían. Decíamos, la ciudad se piensa efímera, por lo tanto, yo lo que quería hacer era una extensión de la noción de carácter arquitectónico, o sea, la manera de atribuir lo que el edificio es a través de sus formas, a la idea regional, a la idea territorial de esto. Porque Paraná va a ser Paraná porque se construye como capital. Pero bueno, bajo esta idea de que después estos edificios se pueden transformar. Pero el puerto, que va a ser esta aldea formada en un recodo en el camino, va a tomar su impulso de que sea Rosario, fundamentalmente por el proyecto de Campbell de un ferrocarril transcontinental que una inicialmente las colonias en Australia y Nueva Zelanda con Inglaterra sin necesidad de dar la vuelta ante problemas en el canal, en otro atravesamiento, que se concretará en el primer ferrocarril de larga distancia que es Córdoba-Rosario. Y en Rosario lo que importa es la construcción de regularizar esta ciudad sin regla ni de dirección alguno que definían los propios contemporáneos, pero que se va a construir bajo una lógica que es la de la sustitución, porque en realidad lo que se está pretendiendo es transformar una aldea en una metrópoli sin importar la arquitectura, porque lo que importa es el flujo. Flujo de capital, flujo de inmigrantes, flujo de información y me perdí alguno, y de mercancías. Entonces, definir una pequeña estructura alcanza. ¿Qué me permite pensar esto? En que, sí, 5. Bien, bueno, voy a pasar al tercer espacio, que es este sitio del caudillo que se va convirtiendo en un lugar del soberano de la otra margen. Urquiza se había empezado a construir en San José este pequeño esquema de residencia en torno a un patio y después le empieza a parquizarlo y le adelanta esta loggia con las torres. Cuando contratan a Fossati con esta idea de que es el que le hizo el palacio al sultán, que el sultán de Egipto, que es el que lo convierte en el espacio, en el país moderno, lo que hace es construir una capilla, construir un pórtico solamente y decorar. Ahora, mediante esa intervención, lo que hace es dar vuelta al esquema que tenía la vieja casa con el ingreso, el primer patio, el segundo patio, dándolo vuelta y de alguna manera mediante el recurso de la decoración lo que hace es invertir el proceso del ingreso y terminar definiendo al espacio del patio como un espacio íntimo. Se me trabó. Este espacio se completa con Santa Cándida y con su panteón personal en el poblado de Concepción del Uruguay. Entonces, nosotros decíamos al principio que esta era una historia a 3 escalas, territorio, ciudad y arquitectura, pero en realidad lo que
estamos viendo es que es una historia a dos escalas, que tiene que ver con territorio y arquitectura, relacionados a una escala internacional que implica, hablo de internacional y no global porque estamos hablando del Concierto de las Naciones, que implica la División Internacional del Trabajo. Entonces, me parece que las ciudades, estas pequeñas aldeas, alcanzan para estas modificaciones y que es la arquitectura la que va a producir esta articulación en los roles que van a tener las ciudades. Al principio hablábamos de estas imágenes y bueno, voy a hacer una cosa muy, muy breve porque de alguna manera estas imágenes, que después si quieren lo tratamos a la tarde, van a tener que ver también con cómo se propagandizan los proyectos, y acá les muestro rápidamente uno de los casos, los proyectos de Estado a través de la confección de mapas en gran escala, pero al mismo tiempo la propagandización de proyectos empresariales como la navegabilidad del Salado, o la propagación también de estos proyectos arquitectónicos en el mismo tomo para poder demostrar en el concierto internacional que estas tierras ya son una nación moderna, gobernada por un presidente constitucional que de alguna manera no tiene que ver con aquella figura que se había transmitido en Europa de un caudillo, sino que se asocia directamente a imágenes como la de Napoleón III, ¿no? Bueno, después aclaramos. Quería hacer una aclaración solamente, que esto vale para estas tres aldeas, que si nosotros pensamos en las ciudades capitales, podemos tener otra lectura, como por ejemplo, la ciudad de Carabati, que es Catamarca, que se va a convertir, saco esto, ¿no es cierto? Se va a convertir y se va a transformar rápidamente, o si lo haríamos con ciudades como Buenos Aires en este mismo periodo. Pero esto de la escala urbana y las transformaciones que se pueden dar en las ciudades. Bueno, gracias. Muchas gracias, Silvia.